Bueno, son las 9 de la mañana con 33 minutos. Hoy continuamos con esta primera edición de Radioanálisis. Recuerde, transmisión multiplataforma a través del dial, la 102.5 FM, acá en la región metropolitana, también a todo nuestro país a través de la extensa red de radios que piensan y en internet en nuestro diario electrónico radio.chile.cl y nuestras dos plataformas en streaming en el Facebook de Radio Universidad de Chile, nos encuentra tal cual, Radio Universidad de Chile, y por supuesto también en nuestro canal de YouTube Radio Uchile TV. Muchos saludos a quienes también nos están sintonizando a través de esta plataforma que hemos estado potenciando también durante el último tiempo. Vamos a pasar a hablar de uno de los temas que ha generado más debate, por cierto, durante las últimas semanas. Nos referimos a esta renta básica de emergencia, renta básica universal, también como se le ha llamado, que es parte del debate político, por ejemplo, de esta agenda de mínimos comunes, también de la discusión que se está dando en el Parlamento a propósito de la emergencia sanitaria relacionada con el COVID-19. Bueno, nuestros amigos de Fundación Sol han elaborado una propuesta precisamente en esta dirección y vamos a pasar a comentar sus detalles con el economista investigador también de Fundación Sol, Marco Kremerman, a quien le damos la bienvenida acá a Radio Análisis. ¿Cómo le va, Marco? Muy buenos días. Hola, Claudio. Muy buen día. Muy bien, gracias. Sí, queríamos conversar con ustedes en este espacio que tienen habitualmente durante los días lunes acá en la radio respecto de esta propuesta que presentaron durante la semana pasada, renta básica de emergencia, universalidad y suficiencia para una reactivación no precaria y que tiene una serie de objetivos también que se han planteado y que, por ejemplo, buscan cubrir o llegar a un universo de personas que están actualmente contenidas en el registro social de hogares. Al mes de abril de 2021 estamos hablando de poco más de 6.600.000 hogares, lo que equivaldría a cerca de 14.500.000 personas, esa es la cifra. Una propuesta que busca abarcar, pero también esta propuesta busca abarcar un universo mayor, 8,5 millones de hogares, cerca de 18 millones de personas, lo que equivaldría a un 94% de la población, con recursos que sean suficientes para objetivos concretos, reducir la movilidad, contener la pandemia y también promover una recuperación no precaria de la economía. Te quería preguntar en primer lugar, Marco, respecto de los principios en los cuales se basa esta propuesta que elaboraron ahí en la Fundación. Sí, eso es la pregunta para nosotros más relevante, porque cualquier política pública que se implemente tanto en términos permanentes como en términos transitorios, como la actual, a partir de una crisis económica que ha gatillado la pandemia, una crisis económica severa como no teníamos en décadas, eh, se tiene que partir preguntando cuál es el objetivo de la política pública. No podemos partir, tenemos 100, veamos lo que podemos hacer, ¿no? Porque en primer lugar es cuestionable que tenemos 100. Lo primero es preguntarse cuál es el objetivo, y el objetivo es reducir la movilidad de manera ostensible. ¿Y para qué se quiere reducir la movilidad? Para controlar la pandemia, ¿no? Y eso significa que reducir la movilidad para controlar la pandemia, las personas que trabajan fundamentalmente, tanto en términos formales como informales, deben tener una cantidad de recursos suficiente para poder quedarse en casa y para no tener que salir a la calle a arriesgar su salud para buscar esos ingresos formales o informales para llegar a fin de mes. Por tanto, toda política que considere que con una cobertura mediana o con montos complementarios para los hogares va a querer controlar la movilidad, disminuirla, va a fracasar. Y tenemos evidencia empírica, lamentablemente, tenemos 14 meses de evidencia empírica, donde el gobierno partió con montos inferiores a los 65.000 pesos per cápita, después por la presión ciudadana y de algunos bloques políticos aumentó 65.000 pesos per cápita con requisitos muy, muy importantes para poder optar al ingreso familiar de emergencia, y lamentablemente la realidad fue votando cada una de las propuestas del gobierno, y el gobierno por obligación, no por convicción, se tuvo que ir moviendo, pero se movió con pasitos muy lentos. Entonces llegó a destiempo, la cobertura sigue siendo insuficiente porque se sigue teniendo la noción de que antes de la pandemia en Chile existía una supuesta clase media que con el fruto de su trabajo llegaba a fin de mes, no tenía que endeudarse porque con su trabajo le alcanzaba, no se daba grandes lujos por esa idea de la clase media, pero en realidad con datos antes de la pandemia uno podía concluir que en realidad tenemos sectores medios
que trabajan todo el día, que con su salario no llegan a fin de mes, que se endeudan obligatoriamente y donde obligatoriamente trabaja más de una persona para llegar a esos recursos. Por tanto, esa realidad también abofeteó de alguna manera los diagnósticos y las políticas creadas por el gobierno, y por tanto hoy día es obligatorio, y creo que las fuerzas de oposición se están quedando muy cortos cuando uno escucha lo que se ha filtrado por la prensa en estos días, estos famosos mínimos comunes, que al parecer la palabra mínimos parecería ser que es el denominador, lamentablemente. Nos vamos a situar en los mínimos y no consideramos en primer lugar un elemento fundamental. Acá es mucho menos costoso equivocarse por arriba que por abajo. Si le van a llegar a algunos hogares que no lo necesitan, y dado que no hay política pública perfecta, es mucho mejor que suceda eso en economía de guerra como la que estamos viviendo, versus que no le lleguen a 3 o 4 millones de hogares. Por tanto, pensar en una renta básica, ojalá universal, es deseable, y es uno de los principios de la propuesta. ¿Cómo pensamos llegar a esa universalidad? Tenemos el registro social de hogares, que ya con datos de mayo, acabamos de conocerlos antes de ayer, y ya tenemos cerca de 7 millones de hogares inscritos. Nosotros pensamos que una política atractiva suficiente permitiría que más personas se inscriban y podamos contemplar recursos para llegar hasta 8.500.000 hogares. Eso cubriría hasta casi el 95% de la población en Chile, y por tanto consideramos que quienes no se inscriban podrían ser las personas que tienen más ingresos y que efectivamente no lo necesitan. Hay que complementar esto sin duda con un apoyo a la población que tiene problemas de conectividad, que no sabe cómo inscribirse en el registro social de hogares. Hay que acelerar esas medidas, pero al menos es una herramienta que ya tenemos disponible y que ha tenido un test importante durante más de un año. Y el segundo principio fundamental de la propuesta es la suficiencia. Y ahí es el gran dilema, porque incluso el gobierno se ha abierto a llegar al 100% de los hogares inscritos en el registro social de hogares. Incluso eso podría ser una buena medida, porque si se inscriben muchos hogares en esta semana, dado que el año pasado el registro social de hogares aumentó en más de 1 millón de hogares, perfectamente podríamos sobrepasar el 85-84% de los hogares chilenos, lo cual ya nos permite hablar de una política mucho más amplia. Pero el grave problema es la suficiencia, porque para el gobierno se sigue insistiendo en que un monto de 100.000 pesos por persona, con tope de un hogar de 4, porque después comienza a bajar, es suficiente para que los hogares hagan cuarentena y se reduzca la movilidad. Ese monto está por debajo de la línea de la pobreza. Un hogar de una persona, la línea de la pobreza actualmente es 176.000 pesos, y para un hogar de 4 es 465.000 pesos. Sin embargo, ya distintos sectores de los partidos políticos comienzan a establecer que el umbral es la línea de la pobreza. Y es importante recordar, y esto es el tema central de lo que viene en los próximos días, es que la línea de la pobreza es un umbral de sobrevivencia. Los hogares no pueden solo sobrevivir, tienen que satisfacer sus necesidades elementales. Si le aseguramos un umbral de sobrevivencia, van a ir a buscar el resto de los ingresos que necesitan para pagar sus necesidades fundamentales. Y es por eso que la propuesta considera que los montos y los umbrales que se establezcan tengan relación con los gastos reales de los hogares. Esos son los principales dos principios: universalidad y suficiencia. Sí, respecto de este último punto, Marco, te quería preguntar para profundizar un poco, porque es una de las salvedades que ustedes hacen también en la investigación respecto de las diferencias entre esta propuesta y otras que se están discutiendo, que no tendrían este componente de suficiencia y que volverían prácticamente inútil cualquier tipo de ayuda, porque como menciona, el objetivo de evitar que la gente se siga moviendo por la ciudad no se estaría cumpliendo. Claro, yo creo que esto es un tirón de orejas fuerte para la clase política en general, de distintos sectores, ojo, que hace bastante tiempo viene colocando la línea de la pobreza como un umbral de satisfacción. Y se habla de la línea de la pobreza como un umbral o el techo. Si superamos ese umbral, ya nos olvidamos de las personas que tienen un peso más. Y ese es el desde, insisto, ¿no? Ese es el punto de partida, ese es un umbral de sobrevivencia, y por tanto, si pensamos en una política pública que venga a sustituir ingresos para reducir movilidad, se tiene que pensar en los gastos reales de los hogares. Nosotros miramos cómo se comporta el gasto de los hogares chilenos en la encuesta de presupuestos familiares del INE, que es una encuesta estructural, la encuesta que mide los gastos de los hogares y cómo se dividen según ítem: alimentación, vivienda, vestuario, educación, salud, gastos básicos, etc. Y llegamos a la siguiente conclusión. Si uno revisa por tamaño de hogar, la mediana, vale decir, el punto que está justo en la mitad de la distribución de los hogares, es de 952.000 pesos, ¿no? Y la mediana siempre va a ser más baja que el promedio.
Entonces consideramos un valor incluso más bajo para que pueda ser financiado de una manera más sustentable. Consideramos que la renta básica de emergencia debe permitir satisfacer no la mediana, sino el 70% de la mediana según tamaño de hogar. Entonces hoy día, para hogares de una persona, según esta encuesta, la mediana de gastos de los hogares, no de ingresos, que es más baja, porque la mayoría de los hogares en Chile gasta más de los ingresos que tiene por la deuda, es de 511.000 pesos la mediana. ¿Por qué llegamos a establecer que el umbral y la renta se ajusta al 70% de esa mediana? Porque los gastos en transporte, recreación y cultura, y restaurantes y hoteles, que uno entendería que ahora sí, con una movilidad reducida y una cuarentena más efectiva, se reducirían de manera importante, representan cerca del 30% del presupuesto y el gasto de la familia. Por tanto, por ejemplo, en un hogar de una persona, el 70% de su gasto real mediano de 511.000 pesos son casi 360.000 pesos. Y es por eso que establecemos que para un hogar de una persona, la renta básica de emergencia puede ser un valor menor a 360.000 pesos. El gobierno propone 100.000 pesos y gran parte de la oposición está proponiendo 176.000 pesos, que es la mitad de este gasto mediano equivalente al 70%. Pero un hogar de dos personas, haciendo el mismo cálculo, la renta básica de emergencia debería ser 540.000 pesos, para un hogar de tres personas 680.000 pesos y para un hogar de cuatro personas 790.000 pesos. El gobierno propone 400.000 pesos y gran parte de la oposición está diciendo que es importante llegar a 465.000 pesos. Aunque claro, son 65.000 pesos más de lo que propone el gobierno, pero insisto, eso va a obligar a que muchos hogares salgan a la calle a buscar los ingresos que les faltan. Y en este gasto mediano ni siquiera se está incluyendo el pago de deuda, porque eso no lo mide la encuesta de presupuestos familiares, que realizan muchos hogares y que llega a representar a veces más del 20% de su gasto mensual. Entonces, nuestra solicitud, junto con revisar esta propuesta, inmediatamente podemos hablar cuál es nuestra propuesta de financiamiento para resolver aquello, es que por favor no se vuelva a cometer el mismo error, no volvamos a tropezar con la misma piedra. El gobierno va a ser muy difícil, ¿no?, que salga de su tesis de que no debe ser completamente universal y que los valores deben ser de esa magnitud. Pero sería impensado que gran parte de la oposición en sus mínimos comunes se quede pegado en el mínimo, la palabra mínimo de los mínimos comunes, y establezca que el monto adecuado sería la línea de la pobreza. Marco, pasemos precisamente al tema del financiamiento, porque en la propuesta que ustedes elaboraron se contempla un periodo inicial de ayudas de alrededor de 3, 4 meses. Esto va a depender de cómo siga evolucionando la pandemia, si es que se prorroga o no. Pero de acuerdo a los cálculos que ustedes estiman, para 3 meses de cobertura se necesitarían cerca de 19.298 millones de dólares para abarcar este 94% de la población estimado, lo que vendría a ser un 6% del PIB. ¿De qué forma ustedes tienen contemplado precisamente financiar estos recursos? Exactamente, el costo mensual de una renta básica de emergencia que pudiese llegar hasta 8,5 millones de hogares, que es nuestro umbral, que es lo que pensamos que es el máximo que podría inscribirse, vía registro social de hogares u otra política rápida complementaria, son 6.433 millones de dólares. Ese es el costo mensual. Estamos hablando de 2% del tamaño de la economía chilena, 2% del PIB. Nosotros consideramos que es muy importante aplicar esta política de shock, ¿no? Esta idea de pensar en una renta básica de emergencia por 6 meses, 8 meses, 10 meses, nos parece que es un poco incoherente con lo que se quiere buscar, ¿no? Porque efectivamente cuando uno analiza la renta básica de emergencia en monto suficiente, es para tratar de reducir la movilidad de manera rápida, ojalá en un mes y medio. ¿Y por qué nosotros establecemos 3 meses y que después sea prorrogable, se estudie, dependiendo de la situación de la pandemia, para que efectivamente en un mes y medio se pueda controlar esto de manera importante, severa, bajar los niveles de contagio de manera importante, los niveles de positividad de manera importante, y medio para que los hogares tengan algún respiro, para que no salgan dos semanas antes de que se acabe este apoyo a buscar trabajo y se eleven los contagios de nuevo, sino que tengan un mes y medio más de respiro y efectivamente existe una protección tanto económica como sanitaria, para que ya en agosto, fines de agosto, ya tengamos, ojalá, la pandemia controlada, más el proceso de vacunación. Entonces, nosotros consideramos que si se hace una inversión fuerte ahora, puede no ser necesario hacer una inversión más adelante.
Este costo por 3 meses serían 19.300 millones de dólares, pero a esto hay que restar los ingresos que ya están provistos por el ingreso familiar de emergencia para mayo y junio, ¿no? Que ya son 3.650 millones de dólares. Por tanto, el costo neto real de una propuesta puesta para 3 meses son 15.640 millones de dólares, 5% del PIB. ¿Cómo se financia esto? Nosotros proponemos lo siguiente. Nuestra ideal de recaudación es un 25% de los recursos pueda provenir de los ahorros que tiene el Estado chileno, de los activos, los fondos que están invertidos en el extranjero, Fondo de Estabilización Económica y Social, Fondo de Reserva de Pensiones. Tenemos invertido afuera 18.600 millones de dólares. Creemos que con 4.000 millones de dólares es suficiente, ¿no?, para financiar un cuarto de la propuesta que llevamos a cabo. Esto es un poquito más del 20% de nuestros ahorros. Recordemos que para la crisis subprime, año 2009, donde la economía chilena cayó un cuarto de lo que cayó el año pasado, se ocuparon 9.000 millones de dólares del Fondo de Estabilización Económica y Social. Nosotros estamos proponiendo ocupar 4.000 para esta medida de emergencia en una crisis que no veíamos hace décadas en el país. Un 50% de la recaudación restante proponemos que venga de la deuda, del aumento de deuda pública. Y aquí hay que despejar varios mitos. Chile, a pesar de que ha aumentado su deuda desde el año 2007 al año 2020, aumentó de 4% del PIB a 32,5% del PIB, esto ha sucedido porque la carga de Chile se ha mantenido en promedio en 20% del PIB, que es una cosa muy extraña en el sistema capitalista en general, porque los países cuando crecen van recaudando más con respecto a su propio PIB. Acá, por las características particulares de nuestra clase empresarial, se ha mantenido congelada la recaudación, un gran problema. Y eso ha hecho que ante una presión por mayor gasto y por ponernos al día con las necesidades de la población, se tenga que aumentar la deuda pública. A pesar de aquello, Chile es uno de los 25 países que menos deuda pública tiene en el mundo, en un listado de 185 países que el Fondo Monetario Internacional tiene para poder analizar. De hecho, países más ricos que Chile, la deuda pública promedio es superior al 85% del PIB, y países parecidos a Chile en PIB per cápita, la deuda promedio es 70% del PIB, como Uruguay, Croacia llega a un 87% del PIB. En el último año, los países aumentaron en promedio 12 puntos porcentuales su deuda para enfrentar la pandemia y otros efectos importantes de lo que estamos viviendo a nivel mundial. Chile aumentó la deuda solo 4,3 puntos porcentuales. Entonces ahí hay otro componente importante. Y un tercer componente tiene que ver con mayor recaudación tributaria, tanto temporal como permanente. Y nos parece que todas las discusiones que se están dando hay que hacerlas sin exclusión. El impuesto al patrimonio de las personas más ricas, el royalty minero, la disminución o eliminación de algunas exenciones tributarias, el impuesto a la herencia, a los bienes de lujo, el aumento temporal del impuesto corporativo de 27 a 30%. Algunas pueden recaudar más o menos de lo que se proyecta, pero que exista algún nivel de recaudación es muy positivo y se necesitan esos recursos. Con una salvedad. Dado que esto es urgente y necesitamos los recursos ya, no para 3 meses más, y siempre el tema tributario tiene alguna situación operativa o administrativa que hace que la recaudación se demore un poco más, sin duda en el cortísimo plazo las herramientas fundamentales son los activos del Tesoro Público y la deuda. Y sin duda, dado que tenemos que recuperar en algún momento esos activos y nadie desearía que la deuda aumente indeterminadamente, infinitamente, la reforma tributaria profunda es urgente para los próximos meses para compensar la caída de activos y el aumento de deuda y para financiar mayores gastos públicos para el futuro del país. Estamos conversando con el economista de Fundación Sol, Marco Kremerman, a propósito de esta propuesta de renta básica de emergencia que hizo este centro de investigación en el contexto del debate también que se está haciendo respecto de las ayudas que se tienen que dar a las personas en este contexto de emergencia sanitaria. Marco, nos quedan un par de minutos, pero te voy a hacer o pedir una última reflexión a propósito del título que tiene la propuesta: Renta Básica de Emergencia, Universalidad y Suficiencia para una reactivación no precaria. Porque es importante pensar cualquier tipo de ayuda que se está elaborando ahora con esta mirada a largo plazo, no solamente para frente a la emergencia, sino que también pensando precisamente en que esta reactivación sea no precaria, como ustedes hacen la salvedad. Claro, para nosotros el título es muy importante, no es un título cualquiera, porque no nos olvidemos que la pandemia
se incorpora, ¿no? Ataca a un país y a los hogares a partir de un escenario donde teníamos una crisis política, social y económica profunda. No nos olvidemos que la pandemia surge unos meses después del estallido social o de la revuelta social. Por tanto, los planes de reactivación, tanto en términos sanitarios como económicos, tienen que considerar ese elemento. Todas aquellas políticas públicas que nuevamente nos dicen no es el momento, y hemos escuchado bastante en estos días de no es el momento para subir el salario mínimo, no es el momento para discutir reformas tributarias, royalty o cambios en los tributos en términos generales, nunca es el momento, por varias décadas, es que justamente consideramos que hay que hacer lo contrario. Es el momento para que la reactivación que se lleva a cabo, ojalá prontamente en el país, para recuperar trabajo, para recuperar el tejido económico, incorpore elementos no precarios. Nosotros vamos a presentar en los próximos días una propuesta de reajuste del salario mínimo de manera plurisemestral para varios semestres, considerando en el mediano plazo. Lo mismo cuando hacemos este planteamiento de la renta básica de emergencia, considera el mediano plazo, no solo lo que pasa en el cortísimo plazo, y pensamos e invitamos en general a quienes están haciendo estas discusiones a que no tengan esta mirada corta. Los empresarios van a tener que pagar más impuestos, no van a tener que colaborar, van a tener que pagar más impuestos. Chile necesita subir sus estándares porque la crisis política que arrastramos hace un año y medio tiene que ver por estirar el elástico, por creer que las personas accediendo a más bienes y servicios que las generaciones anteriores, pero a través de la deuda y no del salario justo que reciben de su trabajo, era un país moderno, era un país supuestamente cerca del desarrollo y era un país que había eliminado la pobreza, sin considerar que indicadores alternativos nos mostraban que los hogares que están en pobreza multidimensional o en vulnerabilidad es una cantidad muy, muy, muy grande de hogares. Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, agradecerte por estar con nosotros nuevamente acá en Radio Análisis, en Radio Universidad de Chile. Por supuesto, vamos a estar conversando más adelante respecto del trabajo que ustedes hacen ahí en el centro. Y por supuesto, también usted puede revisar esta propuesta en renta básica de emergencia, universalidad y suficiencia para una reactivación no precaria en el sitio web de la Fundación, www.fundacionsol.cl. Marco, un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo, un saludo, muchas gracias.